Oficialmente, Dios los bendiga. Yo soy Pastor Ramón Meléndez, pastor en la Alianza Cristiana y Misionera Cruce Dávila. Estoy trabajando, sirviendo allí como pastor asistente. Es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes, sobre todo en este tema que viene a ser de tanta relevancia, de acuerdo a las inquietudes que hay en nuestra sociedad en relación a la sexualidad. Nosotros estamos haciendo referencia al manual de la Alianza Cristiana y Misionera en su edición del 2020. Esto es un documento que usted debería tener y puede conseguirlo en internet. Lo pone así mismo, manual ACM en español, y le sale completito el manual. Nosotros vamos a estar circunscribiéndonos a la sección H7, que es la declaración sobre la sexualidad humana. ¿Okay? Así que es un buen recurso y les animo a tener ese manual y leerlo. Nuestra denominación es una denominación muy estructurada y eso es una bendición para nosotros como miembros, ¿verdad? Ahí usted puede comprender todo el funcionamiento de lo que es la iglesia local y de lo que es el distrito también y lo que es la denominación en pleno como tal. Bien, ahí se definen los ministerios y muchas otras cosas. Y hay una sección de declaración, que es la sección H. Está la declaración sobre Dios, sobre las escrituras. Hay varias, siendo la 7 es sobre la sexualidad, ¿ok? La declaración comienza de esta forma. Esta declaración sobre sexualidad procura expresar la verdad de las escrituras, pero esta verdad siempre debe expresarse con el espíritu de gracia que se encuentra en Jesucristo, que vino a nosotros lleno de gracia y verdad, según Juan 1, del 16 al 17. De igual manera debemos acercarnos a otros con el mismo espíritu de gracia y verdad. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué esta declaración abre de la manera que abre? Estamos hablando de la disciplina, ¿verdad?, de epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que se encarga o se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. ¿Okay? Esta declaración en específico parte del fundamento de las escrituras. Para la Alianza Cristiana y Misionera, la fuente epistemológica es Dios revelado a través de las escrituras. Las escrituras o la Biblia es la fuente de verdad y autoridad primaria y última. Así es que tanto las primeras consideraciones como las últimas tienen que responder a las escrituras. La primera palabra y la última palabra la tiene la Biblia. ¿Ok? Es la Biblia entonces el objeto, ¿verdad?, pudiéramos decir, o el instrumento para que nosotros, adecuado para nosotros encontrar la realidad, no solamente sobre este tema de la sexualidad, sino de toda la experiencia humana. Usted utilizará un envasecito así, con varias líneas, como el que vemos en la presentación, para en el área aquí, un Pyrex le llamaríamos, ¿verdad?, comúnmente, para medir un líquido. Usted utilizaría un reloj para medir el tiempo, una balanza para pesar. No hay unos instrumentos que son bien específicos para medir la presión barométrica y otras cosas. Uno con dificultad puede medir algo con un instrumento inadecuado. No se supone, casi nunca sale, pero nunca olvido la experiencia de haber medido un piso para mi padre con esa regla que usted ve ahí en la presentación, que es la que se abre y se cierra. Entonces tuve que hacer 1000 marcas y demás. El trabajo que con una cinta métrica de las que tira, ¿verdad? Me hubiera tomado 1 minuto.
estuve como 15 minutos midiendo un piso con esa regla que yo no sé ni por qué la tiene, ¿verdad? Esa, que era de madera que se utilizaba antes. Para la vida, el instrumento para medir aquello que es adecuado para el ser humano lo encontramos en la revelación de Dios en las Escrituras. En las Escrituras. ¿Sí? Así comienza esto. Miren, esta declaración que vamos a hacer sobre la sexualidad humana responde a la Biblia. Así, eso es lo que ese primer párrafo, ¿verdad?, nos quiere comunicar. Es nuestra regla. Nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, columna y baluarte de la verdad, según testifican las escrituras, tenemos todo el derecho de reclamar que las escrituras son la fuente epistemológica de la realidad y de la experiencia humana. Porque Dios se centra como norma y como creador conoce a la perfección aquello que creó. ¿Ok? La declaración continúa de la siguiente manera, hablándonos de la intención de Dios, la creación. La sexualidad fue creada por Dios y es buena. Eso merece repetición. La sexualidad fue creada por Dios y es buena. Somos creados y recibimos un cuerpo como varón o como hembra. Reflejamos la imagen de Dios y realizamos su propósito en el mundo dentro de una comunidad. Esta verdad se desprende de Génesis 1, 26 al 27. Continúa diciendo, somos creados para comunión comprometida e íntima, libres de vergüenza, verdad que se desprende de Génesis 2, 25 en adelante. Para un hombre y una mujer, esta intimidad puede expresarse y consumarse sexualmente cuando se unen como una sola carne dentro del matrimonio. Génesis 2:24. El placer de la unión sexual tiene el propósito de expresar no solo la intimidad física, sino también la intimidad de corazón, alma y mente, la totalidad del ser humano. El propósito divino para la unión sexual es de reproducir hijos quienes han de representar a Dios y extender el gobierno de Dios hasta los fines de la tierra, según Génesis 1, 26 al 28. Nuestro sexo y nuestra sexualidad son dones del Creador que deben ser aceptados con gratitud y adoración. La intención de Dios es un don divino, la sexualidad. Y lo repetimos. La sexualidad es un don divino. Es decir, la sexualidad fue creada por Dios y por lo tanto cabe dentro de la declaración de Dios mismo. Es buena. Todo lo que Él hizo es bueno y bueno en gran manera. Así que dejemos atrás ciertas influencias filosóficas que son ajenas a las escrituras y abracemos una sana y correcta doctrina de la creación. La doctrina de la creación sana y correcta incluye al ser humano, incluye al cuerpo del ser humano, que Dios, una vez más insistimos, hizo bueno. Hizo bueno. Ahora bien, hay un tipo, algo que debe ser, y en el caso de la sexualidad bíblica, el tipo es lo que debe ser y lo que ha de ser. ¿Sí? En Génesis, previo a la caída del ser humano, encontramos ese tipo, lo que debe ser, por aquello para lo cual fue creado. La sexualidad fue creada para reproducción, pero también para placer y disfrute del ser humano en el vínculo del matrimonio. Lo que debe ser, y vuelvo y les digo, no quiero que abandonen esto, lo que ha de ser. Propósitos, procrear, no tenemos que darle mucha vuelta a eso.
Cuando un hombre y una mujer sostienen relaciones sexuales, el resultado natural y normativo es una criatura. Normativamente, un nene o una nena. En el mundo tan convulso que vivimos, no nos debe sorprender en nuestros ministerios pastorales, ya lo habremos experimentado. Gente sorprendida porque luego de haber tenido relaciones sexuales, surge un embarazo. ¡Ah! Aunque es algo natural, normativo. Jamás olvidaré el testimonio de un compañero pastor, que fue una joven que quedó embarazada antes de el matrimonio, sorprendida porque estaba embarazada, la cual ya es desconcertante. Él oró, le dio apoyo, él le dijo que le iban a acompañar, la verdad, en el proceso y demás. Bueno, él termina la reunión orando y cuando la joven levanta la cabeza le dice, ¿ya? Le dice, ¿ya qué? No, que si ya no estoy embarazada. Ok. El mundo convulso en el que vivimos. Naturalmente, si tienes relaciones sexuales, el resultado va a ser un embarazo. ¿Ok? Eso no hay que darle más vueltas a eso. Ahora, en términos de placer, que es uno de los propósitos por el cual Dios creó la sexualidad humana, tenemos que abundar en él. Y tenemos que abundar en él con propósito. ¿Okay? Cantar de los Cantares es un libro genial, genial. Quizás deberíamos visitarlo más a menudo, el libro de Cantar de los Cantares. Y les quiero leer el capítulo 4. Leamos la escritura. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus quejadas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y yo en ti, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves de flores de aleña y nardos. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. Fuente de huerto, pozos de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven
austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto, le responde ella, y coma de su dulce fruta. Este pasaje tiene la capacidad de despertar cosas que habían muerto en personas. Y es interesante, y quiero que podamos ir sobre aparte del pasaje, porque vale la pena señalar que históricamente se ha hecho una lectura de este libro como una alegoría entre Cristo y su iglesia. Y sin ir más allá de esa realidad histórica, déjenme decirle que eso es una mala lectura del libro Cantar de los Cantares. No responde a la intencionalidad del autor clara y expresa. Y esto sucede porque el lector se acerca al libro con la idea de que el sexo es malo, por la cual nubla intencionalmente toda validación y exaltación del acto sexual. Con decirles que de este pasaje, él comienza diciéndole que sus ojos son como palomas, que los cabellos son abundantes, en ese versículo 1. Luego prosigue hablando de sus mejillas, las describe como gorditas y coloradas, ¿no? Como granadas. Que su cuello es largo su cuello. Y las cadenas que se ponen, los collares que se ponen, parecen escudos colgados en una torre, como victoriosa, ¿no? Está exaltando la belleza de su pareja. Luego, sin vacilar, comienza a hablar de los pechos de la esposa. Empieza a describirlos. Son voluptuosos, tanto así que cuando el sol les da, crean sombras. Y entonces empieza a hablar de los ungüentos, de los olores que hay en ella, y empieza a describirlo con todas las especies, parece que conocidas en la época. Mirra, aloe, especias aromáticas. Cuando él se le acerca, eso es lo que huele. Luego comienza a decir que ella es una fuente o un pozo de aguas vivas, agua salutífera, agua que se puede beber, agua que no esté estancada, que corre. Esto después de haber dicho que en la boca de ella, en su lengua, lo que destila es leche y miel. Hay saciedad en ella. Al final, ella le dice: mira, tú me has dicho todo eso. Ven acá y cómase lo suyo. Coma de su dulce fruta. Venga mi amado a su huerto, venga donde mí, a todo lo que era descrito, y cómase su fruta. Bueno, ¿qué más? Proverbios 5, el verso 15. Es un pasaje bien interesante también, porque es un consejo. Proverbios 5 es un consejo para el hombre. Un consejo de que no se vaya detrás de lo que llama este pasaje, detrás de la mujer ajena. No te vayas. Parece bien, un bien momentáneo, pero no lo es. Traducción al lenguaje actual: el césped del lado se ve verde, pero no lo es. Y el consejo se lo está dando, ¿saben quién? Su madre. Y le dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu pozo. Cuando tú tengas la necesidad impresa por Dios en ti de la sexualidad, vaya y beba agua del pozo suyo. Y los versos 18 y 19 dice, en una alabanza también: sea bendito tu manantial
Dios bendiga a tu esposa, Dios bendiga a tu esposo y alégrate con ella, sáciate con ella como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias, dice, te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ahí hay un mandato. Recréate siempre en el amor de tu pareja. La sexualidad es un don divino impreso en nosotros y nosotros tenemos que rescatarlo. A no ser que querramos mantener una teología errada de la creación que nos dice que lo material es malo y lo espiritual es bueno. Platón logró imprimir eso en todos nosotros, pero las escrituras lo enfrentan. La escritura se le opone, le dice no. Vamos a poner los puntos claros. Todo lo que Dios hizo es bueno. Es bueno. Ahora, las escrituras no están ajenas a la realidad. Las escrituras más bien exponen la realidad y reconocen la distorsión de este mundo y nuestra. Y la explica a base de la caída de ese relato en Génesis. Nuestra declaración en esta sección dice: cualquier rebelión contra el diseño perfecto de Dios es pecado. Nos separa de Dios y distorsiona la intimidad. Todos hemos experimentado la imperfección sexual en alguna manera, ya no desnudos sin sentir vergüenza. Adán y Eva se vistieron con hojas de higuera. Las diferencias entre los sexos que tenían el propósito de complementarse han producido relaciones disfuncionales y autoritarias y hasta abusivas. Por ejemplo, el abuso físico, emocional, sexual, la violación, el incesto o la negligencia, según vemos en Génesis 3:16. Algunos tratan de redefinir la naturaleza creada de nuestra sexualidad, estando en rebelión contra Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo apunta en Romanos 1:24-27. Desean la intimidad o el placer del sexo aparte del contexto establecido por Dios del matrimonio entre un hombre y una mujer. 1 Corintios 6:16 debe compararse con Génesis 2:24. Por medio de relaciones homosexuales o fuera del matrimonio. Otros buscan la ilusión de intimidad por practicar la concupiscencia en fantasías y o pornografía. Todos estos son indicios de nuestra rebelión contra Dios. Nuestra rebelión contra Dios. En toda la imperfección de nuestra sexualidad, la iglesia muchas veces no ha reconocido, ni comprendido, ni demostrado compasión hacia los que están luchando con estas realidades. Especialmente la iglesia ha tenido dificultad para caminar de manera redentora con los que experimentan atracción hacia personas del mismo sexo y o los que cuestionan la identidad de su género, que viene de la creación. A consecuencia de la caída, nuestras luchas con nuestra sexualidad no pueden reducirse simplemente a nuestras preferencias o al trasfondo de nuestro desarrollo. Sin embargo, nuestras elecciones son importantes. La degradación del tipo. Comencé hablando del tipo, lo que es y lo que va a ser. Del modelo. Y podemos llamar a esa degradación la deshumanización. Ahí tienen varias imágenes. El pecado se centra, o más bien la consecuencia del pecado hacia el ser humano siempre es la deshumanización. La actuación como menos que humanos. Y podemos ver en esta, la primera imagen de izquierda a derecha, un hombre maltratando verbalmente, emocionalmente, físicamente, intimidando a una mujer. Esos son acciones deshumanizantes. Está tratando como menos que humana a la mujer y también él está actuando como si fuera menos que humano.
En la segunda imagen podemos ver una persona desnuda. Pudiéramos argumentar que está desnutrida y demás. Y todos pasan por su lado de forma indiferente. Ambos están actuando como los que pasan por su lado están actuando como menos que humanos, porque la valía del ser humano movería a tratar a esta persona de una manera humanizante, exaltarla, levantarla de ahí, alimentarla, cuidarla, vestirla. Pero como los que le pasan de lado están viviendo deshumanizadamente o como menos humanos también, pues se desinteresan de ellos. En la última vemos obviamente a una persona armada ejerciendo violencia contra otra persona, actuando como menos que humano, violentamente, y tratando como menos que humano a un humano que siempre va a ser imagen de Dios. Imagen de Dios. Hoy por hoy se acepta y se promueve la actividad sexual deshumanizante. ¿Por qué? Porque si está informada por el pecado, va a terminar deshumanizando. Todo en nombre de un nuevo juez, el juez del consentimiento. Después que se consienta, dicen los valores actuales, no hay problema. Después que dos adultos consientan, no hay problema alguno. El problema es que el consentimiento no es un buen juez, porque el ser humano ha demostrado, y ha demostrado muy bien, no tener la capacidad para consentir a favor de su supervivencia. Y hay muchas dinámicas que pueden llevar al consentimiento, aun cuando ese consentimiento no sea en pro o en beneficio de la persona. De más están señalar los ejemplos de, por ejemplo, personas con parejas violentas o parejas violentas. Personas que vemos en las luces consintieron en el uso de sustancias controladas y cayeron presas de ellas. Sé que el ser humano no necesariamente tiene la capacidad de consentir y que ese consentimiento le humanice, le bendiga y le levante, ¿no? Y reconozca su valía y demás. El ícono cultural popular sobre la sexualidad de los últimos años y una alabanza quizás hacia el consentimiento es la obra famosa de las 50 sombras. En resumen, una mujer que se somete a fantasías sexuales de un adinerado acomplejado, al punto de que ella termina disfrutándolo, o por lo menos se expresa. ¿En qué punto comienza el maltrato físico, psicológico y emocional? ¿En qué punto? Si la historia fuera la de Pepe el Handyman, ¿se aceptaría o se condenaría? Que a damas o a caballeros les llega a gustar ser humillados y maltratados, no puede sorprendernos. La capacidad de autodestrucción de los seres humanos en su naturaleza o en su estado caído los lleva a la autodestrucción. Una vez más, los vemos a diario en nuestros semáforos, los vemos a diario en las calles y demás. Personas viviendo como menos que humanos, consintiendo en muchas ocasiones y disfrutando del uso de sustancias que les hacen segregar neurotransmisores y por un momento bien limitado de satisfacción se deshumanizan a sí mismos. Ojo,
Este no es un espacio para nosotros establecer una lista de aceptados y rechazados. Eso no es. De hecho, el evangelio no se trata de eso para nada. Se trata de reconocer que tenemos una capacidad increíble para dañar todo, incluida la sexualidad. Y al menos llevarnos este principio sería bueno para nosotros. Todo acto que deshumanice, que degrade, que humille a la pareja, no debe ser practicado ni promovido. Con ese principio yo tengo que a través de la relación sexual honrar la imagen de Dios en mi pareja. Usted tiene y le sobra para determinar cuál es una sexualidad que glorifica a Dios. Podemos hacer, es más, Dios quiere que hagamos, ya lo vimos en Proverbios, Dios nos insta, podemos hacer 1000 cosas, pero nuestra naturaleza caída se vuelca siempre hacia la única que no nos es permitida. Y no nos es permitida porque deshumaniza y degrada al otro y no responde a amor desinteresado, sino responde a sabrá Dios qué cosas pecaminosas que puedan vivir en nosotros. Continúa la declaración sobre la sexualidad en la 4ª sección, que se titula Nuestra redención Jesús. Dios nos ama a pesar de nuestra condición imperfecta, con un amor sin límites que le llevó a enviar a Jesús para redimir lo que el pecado había distorsionado. Aún cristianos que anteriormente habían cometido muchos pecados sexuales ahora se describen de esta manera. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Estas realidades pueden ser ciertas para nosotros actualmente. No hay nada fuera del alcance del poder de Jesús para limpiar y perdonar cuando nos dirigimos a Él en arrepentimiento humilde y sumisión. Dios llena con gracia y misericordia nuestro mundo de imperfección sexual para purificar nuestra naturaleza pecaminosa y hacernos nuevas creaciones en Jesucristo, según testifica Tito 3:5 y 2 Corintios 5:17. Partiendo de perdón en vez de condenación, recibimos poder para buscar entereza sexual y liberación de las distorsiones de la caída, según Juan 8:11. Dios está restaurando su creación, incluyendo sus propósitos para la sexualidad por medio de Jesucristo, el primogénito de toda la creación. Como el cuerpo de Cristo, caminamos juntos en nuestra imperfección sexual hacia la madurez en Cristo. Lo hacemos por hablar la verdad con entendimiento, amor y compasión. Efesios 4:15. Aunque Jesús inaugura la restauración de todas las cosas, la restauración completa aún no se ha realizado, pero como resultado de la provisión de Cristo tenemos el privilegio de escoger andar por el Espíritu y al hacer esto no satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Como diría Gálatas 5:16. Podemos experimentar la bendición prometida que nos llenará con toda alegría y paz mientras que confiamos en Él para que rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Por tanto, somos librados de condenación, según Romanos 8:1, y podemos vencer el poder del pecado, según Romanos 5:17, y Satanás, Apocalipsis 12:11, por el poder de la cruz de Jesucristo. La buena noticia: hay redención en Cristo Jesús. Y la redención la tenemos que entender como recreación. La creación que Él hizo buena, que se dañó por causa del pecado, Él la ha comenzado a crear, Él ha comenzado a recrear por la obra de Cristo Jesús. Así que la obra de Cristo es la que permite la dádiva del Espíritu, el cual nos redime.
nos levanta, nos restaura, restaura la imagen de Dios en nosotros, nos permite ver la imagen de Dios en otros y nos permite vivir de una manera realmente humana. Nos permite experimentar la vida verdadera, la vida resucitada, la vida de Jesús en todo el quehacer humano. Y entiéndase bien, incluida la sexualidad. Redimidos en Cristo, podemos realmente practicar la sexualidad. Una vez más, redimidos en Cristo es que realmente podemos disfrutar de la sexualidad, porque ya es un acto para bendecir a la pareja, porque entonces es un acto mediante el cual yo glorifico a Dios, yo soy instrumento de Dios para bendecir a esa persona que es mi pareja, mi esposa. Ese es el marco. En la redención nuestra está incluida la restauración de todo, incluida nuestra sexualidad. Entonces ya no es un acto para autosatisfacer. Es un acto que va mucho más allá, es realmente intimidad. Hay una gran diferencia entre tener una relación sexual dentro del vínculo matrimonial y honrando la imagen de Dios en esa persona, a masturbarse con el cuerpo de otra persona. Son dos cosas totalmente distintas. La segunda responde al egoísmo, responde a la deshumanización de la otra persona. La primera busca resaltar la imagen de Dios, honrar la imagen de Dios, bendecir, darse por el disfrute y bienestar de la otra persona. Muy distinto. Y caídos y dañados, no podemos hacerlo. Solamente los redimidos, los restaurados, los recreados han experimentado lo que es una sexualidad. Y les hablé del tipo desde el principio, de lo que fue, pero lo que va a ser. Y es importante que entendamos este lenguaje de escatológico que se encuentra aquí en medio de esta declaración de fe. Se nos habla muy claro que Jesús ha comenzado su nueva creación en nosotros. Fue anunciada por aquella resurrección, aquella Pascua. Y nosotros estamos experimentando ese poder, estamos siendo transformados y estamos por el poder del Espíritu viviendo esa vida prometida desde hoy, pero no totalmente. Ahora, cuando el Rey de Reyes vuelva y restaura al fin, no solamente nuestros cuerpos, sino nuestro entorno, toda nuestra realidad, el cuento va a ser bien distinto. Verdaderamente tendremos intimidad. Y como dice la Escritura, conoceremos como fuimos conocidos. Y ya en esos niveles de intimidad, de conocernos, de estar libres, de no avergonzarnos, porque todos nos conocemos como amados, como imagen de Dios, como aceptados, la cosa será distinta. Pero podemos experimentarlo desde hoy. Podemos experimentarlo y gozarlo desde hoy, porque esto es don divino. Solo así, redimidos por Dios y por el poder del Espíritu, podemos ver la sexualidad como lo que es un don y disfrutarla tal cual es. Nuestra esperanza, termina esta declaración, el cumplimiento. Mientras que la muerte de Jesús en la cruz nos libró de la pena y del poder del pecado, solamente su segunda venida nos librará completamente de la presencia del pecado. En aquel día lo veremos cara a cara, dice Primera de Juan 3:2 y Primera de Corintios 13:12, para disfrutar la verdadera intimidad sin sentir vergüenza. La batalla para la pureza habrá sido ganada. En Apocalipsis 19:8 nos comparte esta esperanza. Y seremos presentados sin tacha, con gran alegría, según nos comparte Judas
24. Una vez más, si bien comenzamos a disfrutar del don de Dios, la verdadera intimidad la vamos a experimentar cuando sean restauradas todas las cosas. Nada hay nuevo bajo el sol. Nada hay nuevo bajo el sol. Estamos conscientes del momento convulso en el cual vivimos nosotros, donde hay una proliferación de un libertinaje sexual y una promoción de prácticas sexuales deshumanizantes siendo aceptadas bajo el criterio, una vez más, del consentimiento, que nos aturde. Pero una vez más, no hay nada nuevo y la gente no ha inventado nuevas formas de pecar tampoco. No es nuevo. ¿Qué podemos decir? Que desde las tradiciones griegas se practicaba la homosexualidad en modalidad de pederastía. Es decir, un adulto con un puberto. Era una relación tipo mentoría, y dentro de ese vínculo se promovía y se aceptaba. No entre dos adultos, no. Entre dos adultos ellos no lo concebían, pero entre un adulto y un puberto sí. Horrible, horrible. Los romanos adquieren esa tradición también. Pero si usted es ciudadano romano, usted siglo primero, siglo segundo, etcétera, o antes, el ciudadano romano no podía asumir la posición pasiva dentro de una relación homosexual. Eso lo hubieran criticado y socialmente se hubieran burlado de él. El que asumía la posición pasiva era un no ciudadano romano o alguien que no fuera romano. Punto. Una vez más, se entiende que es deshumanizante. Se entiende deshumanizante. Por lo tanto, los ciudadanos romanos no vamos a asumir la posición de sumisión. ¿Cómo el ser humano llega a validar estas cosas? Porque no es capaz de ver la imagen de Dios en otro y quiere utilizar al otro, no solamente en la área de sexualidad, sino en los trabajos y demás, para adelantarse a sí mismo, para aprovecharse en términos utilitarios. El ser humano en su estado caído tiende a ver a los demás como un objeto para adelantar sus propias causas. Y eso no refleja el amor de Dios ni honra la imagen de Dios en otros. A raíz de la caída, el ser humano ha querido distorsionar todo. Sin embargo, nosotros hoy, y esto para mí es importante, tenemos una gran oportunidad. Y es la oportunidad de que nosotros reclamemos la sexualidad como un don divino, de expresar la sexualidad, de promoverla desde el tipo, desde lo que es correcto, desde lo que fue la creación, y promoverla como lo que va a ser cuando el Señor venga y restaure todas las cosas. Una sexualidad redimida. La iglesia históricamente le entregó al mundo la sexualidad, como si la sexualidad fuera invento del mundo o fuera invento de los hombres. Entonces el mundo hoy se opone a que nosotros la reclamemos de vuelta. A pesar de eso, de esa dinámica, nosotros tenemos que reclamar que el sexo fue creado por Dios para procrearnos y para recrearnos. Nosotros tenemos que proclamar como parte del evangelio que quienes realmente practican la sexualidad y la conocen son los redimidos,
quien conoce realmente lo que es la sexualidad es la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos informados directamente por quien la creó, por quien tiene el modelo de uso de lo que fue y desde ya practica y vive lo que será para su gloria. No hay duda. Bueno, está claro todo. Yo los invito a que busquen el manual de la alianza, ¿verdad? Pues les digo, lo pueden encontrar en internet, ponen manual de la alianza 2020 español y le sale. Y no solamente va a haber esta declaración, sino que va a haber... sí, busquen el manual. Amén. Sí, todas las iglesias deberían dar esta declaración. Esa es la idea. La idea es que todos tenemos acceso al manual. No solamente está esta declaración, sino sobre las escrituras, sobre el Espíritu Santo, sobre la santificación, etcétera. Este es el lenguaje, ¿verdad? En el manual, en estas declaraciones se recoge el lenguaje general de lo que es la postura o la posición de la alianza. Crisia Luna, Dios te bendiga. Sí, es un tema a hablar. Y si algo se va a llevar de hoy, es que entendamos. Dios nos creó y nos hizo buenos. Nos caímos por el pecado, pero eso no quiere decir que todo es malo en sí mismo. Seguimos siendo la imagen de Dios. Y en Cristo hay una restauración de esa imagen, al punto de que nos permite vivir de una manera adelantada, de una manera inaugurada, lo que va a hacer. Y nosotros tenemos que incluir todas las áreas de la experiencia de la vida humana en nuestra proclamación del evangelio, y tenemos que reclamarlo. Si alguien sabe vivir, es la iglesia. ¿Por qué? Porque está informada por Dios, por el consejo divino, y porque está dotada por el Espíritu para vivir de la manera correcta. Nosotros somos los expertos en vida. Nosotros sabemos llevar relaciones, nosotros sabemos y podemos llevar relaciones. Nosotros sabemos hacer negocios y podemos llevar negocios. Nosotros podemos hacer todo lo que se imagine. Está informado por el Espíritu en las Escrituras, y Él nos dota para hacerlo, vivir como verdaderos humanos, vivir como Jesús. ¿Okay? Eso es a lo que Pablo apunta cuando nos dice que el poder de la resurrección opera en nosotros. ¿Okay? Me preguntan por lecturas recomendadas. Pues mire, inicialmente, una vez más, que sigan visitando esta declaración sobre la sexualidad, pero una vez más, todo esto está fundamentado sobre lo que les dije al principio, que es la epistemología. Por lo tanto, nuestra lectura bíblica, con el propósito de informar toda nuestra experiencia humana, no puede faltar. No puede faltar. Esta declaración se basa principalmente, está informada por las Escrituras. Luego de ahí, no hemos traído, ¿verdad? No es parte del propósito traer debates, ¿verdad? Sobre las distintas posturas. La radiografía bíblica es: Dios creó, Dios es el que sabe, Dios quiere que lo practiques de una manera adecuada, que te bendiga a ti, bendiga a tu pareja y glorifique a Dios en el acto. Entendamos esto: todo lo que hagamos tiene la capacidad de adorar y honrar a Dios. Y una vez más, quiero insistir en estas frases para que quizás se queden trabajando en nosotros. Nosotros podemos adorar a Dios mientras realizamos honrosamente, puramente el acto sexual. ¿Okay? Es una manera de adorar a Dios. Es una manera. Igual que comer de una manera
que adora a Dios, caminar de una manera, jugar baloncesto de una manera que adora a Dios, escribir de una manera. Toda la experiencia humana puede adorar a Dios. Reclamemos la sexualidad, fue creada por Dios. Vivir como verdaderos humanos. Amén. Y la medida del verdadero humano no era Adán, es Jesús. Siempre fue Jesús y siempre será Jesús. A su imagen nos vamos conformando cada día y seremos conformados al final de todo. Dios los bendiga mucho. Ha sido mira, ahí ponen sugerir una lectura, una teología de la sexualidad por Julie Slattery. Okay. Y mira, dan el sitio Authentic Intimacy. Realmente ha sido un privilegio para mí. Ha sido un privilegio para mí estar con ustedes y espero que sea de mucha bendición y que glorifiquemos a Dios, ¿verdad? En todo nuestro quehacer y lo reconozcamos que lo tenemos que glorificar en medio de nuestra sexualidad. Dios los bendiga mucho, que el poder del Espíritu siga obrando en cada uno de ustedes y puedan vivir como verdaderos humanos, como Jesús. Adelante en el Señor siempre. Dios los bendiga.